de la City University of New York. Dedica su labor investigadora a la ciencia básica y la ciencia con industria, especialmente a multinacionales. Tiene 300 publicaciones, 16 patentes internacionales y 5 libros. Descubrió con colaboradores el efecto túnel del spin y es Premio Nacional de Física 2010. A continuación nos ofrecerá su charla titulada La física cuántica y el cuerpo humano, donde nos explicará la importancia que tienen los fenómenos cuánticos en el trabajo de algunas máquinas médicas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la invitación y en concreto a DUR, con el que he mantenido una estrecha relación vía correo electrónico, pero en cualquier caso. Y luego me hace mucha ilusión estar aquí, no había estado nunca en las Islas Canarias, y me entusiasma decir eso de la 1 menos 20 en Barcelona, 11 menos 20 en 12 menos 20 en Canarias, o sea que siempre al revés, ¿no? Bueno, y yo os voy a hablar de mecánica cuántica y del cuerpo humano, y no es porque el cuerpo humano sea un objeto cuántico, que en principio no lo es, aunque algunos dicen que algunas partes del cuerpo humano pueden actuar como objetos cuánticos. Pero sí que es verdad que la mayoría de las técnicas que utilizan los médicos para inspeccionar el cuerpo, el interior del cuerpo, están basadas en la mecánica cuántica. Así que mi objetivo es hablaros dos palabritas de los principios de la mecánica cuántica y luego pasar a describir y comentar cómo esos principios se pueden utilizar para analizar el interior del cuerpo humano. Bueno, por tanto el contenido será cuántica, a continuación hablaré del cuerpo humano y luego la relación con la medicina. Bueno, la verdad es que hablar del Big Bang aquí en la laguna me da un poquitín como vergüenza, ¿no? Delante de tanto catedrático de astrofísica y cosmólogos, etcétera, ¿no? Con estos observatorios que tenéis. Pero en cualquier caso, lo que sí es posible que más o menos una hora o un segundo me ha costado llegar aquí 13.500 millones de años, ¿no? O sea que, bueno, en fin. Y luego deciros también que la mecánica cuántica está involucrada, al menos hay alguna interpretación cuántica sobre el origen del universo y en concreto sobre el Big Bang. En cuanto a la parte que nos interesa, es que del Big Bang salió la materia y del Big Bang salió la radiación electromagnética. Y eso es en lo que nos vamos a basar el día de hoy para hablar de la física y de la medicina. Bueno, comencemos con la radiación electromagnética. Ese es el espectro de la radiación. Como veis, para las frecuencias más elevadas, tenemos los rayos gamma y para las frecuencias pues más pequeñitas tenemos el hercio. La radiación gamma proviene de desintegraciones nucleares y bueno, ya sabemos que tiene su relación con la medicina. De hecho, todo lo que se llama la cobaltoterapia, la forma de matar o destruir células cancerígenas, está basada en la interacción de la radiación gamma con la materia. O sea que el origen del universo, si dio lugar a la radiación gamma, es muy posible que ya tuviera pensado que iba a tener esta aplicación médica. Después, si disminuimos en frecuencia, nos encontramos con los rayos X. Bueno, ¿quién no se ha hecho en esta sala una radiografía? Me imagino que todos, ¿no? Los mayores por unos motivos y los jóvenes por otros, que son los haciendo deporte posiblemente, ¿no? Bueno, pues los rayos X provienen de desintegraciones, de desexcitaciones electrónicas, de electrones dentro del átomo, y tienen una energía. Si los rayos gamma, como sois físicos, os puedo hablar en términos, utilizando la terminología física, los rayos gamma tienen fundamentalmente energías del mega electron volt, mientras que los rayos X tienen energías del kilo electron volt. Los rayos gamma no sirven para hacer radiografías, porque atraviesan más fácilmente el cuerpo humano, mientras que los rayos X
son absorbidos por electrones del propio cuerpo humano y dependiendo del número atómico, pues la absorción es diferente y por eso existe ese contraste y por eso permite distinguir muy bien los huesos de los tejidos, simplemente por el diferente contenido de calcio en el interior del organismo entre unos y otros. Luego tenemos pues la radiación ultravioleta, que también tiene su aplicación en medicina, y aquí en el Teide me imagino tendréis muchísima radiación ultravioleta de la cual os tendréis que proteger. También tiene una energía del orden del electronvolt, y bueno, y esa es peligrosita, es peligrosa porque puede producir mutaciones en las células de la piel. Se me ha olvidado deciros que me podéis interrumpir en cualquier momento. Yo lo interpreto como no una conferencia invitada formal, sino como una charla formal e informal a la vez, y delante de chicos jóvenes que sois estudiantes de física, y por tanto interpretarla como una conversación entre vosotros y yo, bueno, más bien yo, un monólogo mío, pero que me podéis interrumpir siempre que queráis y hacerme la pregunta en cualquier momento que se os ocurra. No lo dejéis al final porque igual luego se os olvida, ¿vale? O se me ha olvidado a mí la respuesta que también podría ser. Bueno, luego viene el visible. Claro, el visible es fundamental, y es fundamental en la medicina porque los médicos, al menos antiguamente, al menos los médicos de mi edad, curaban mirando. No hacía falta prácticamente que te hicieran una radiografía para saber si estabas o no enfermo. Te miraban la cara y sabían automáticamente si tenías algo. Pero en cualquier caso el visible es la forma como vemos objetos. Por lo tanto, es fundamental y es gracias a eso que yo os veo a vosotros y que vosotros me veis a mí. Después de los rayos X, del visible vendría el infrarrojo, y hay una zona aquí que se llama terahercio, y esa zona está muy poco explorada en el espectro electromagnético. Y está muy poco explorada porque hasta hace bien poco no ha habido máquinas capaces de generar radiación electromagnética del terahercio. Bueno, no es que no hubiera máquinas, había máquinas, pero eran tremendas y eran carísimas, con lo cual su uso ha estado restringido a muy pocos laboratorios. Actualmente ya se construyen máquinas que generan radiación electromagnética del terahercio muy pequeñitas. De hecho, nosotros en nuestro laboratorio en Barcelona, aplicada a la medicina, también tenemos una máquina de terahercios de este tamaño, y lo que pasa es que todavía tienen un precio bastante elevado. Y ese es un rango del espectro electromagnético en el que yo creo que los físicos podremos sacar mucho partido. Muchísimo, es un rango de frecuencias que nunca ha sido explorado prácticamente. Si miráis, si vais a Google y escribís terahercio, claro que encontraréis información y papers, pero comparado con el número de papers que se publican en astrofísica, en cualquier campo nuestro, es el 1 por 1000. O sea que es un campo donde los físicos, si no nos dejamos arrebatar por los químicos, no sé si hay alguno en la sala, este campo yo creo que ahí tendremos mucho futuro. Y sobre todo tendremos mucho futuro porque el terahercio está muy ligado a la nanofísica, y al nanomaterial y a la nanotecnología, con lo cual, bueno, pues fijaros que la longitud de onda del tera va a ser micrómetro, podremos ver objetos del micrómetro quizás un poquitín más pequeñitos, con lo cual, bueno, va a ser realmente, nos abre una nueva ventana de exploración en el campo de la física. Después tenemos la frecuencia de la telefonía móvil, el gigahercio, y también en el caso de las microondas corresponden a una temperatura, algunas, pues el Kelvin, y sabéis que la radiación de fondo del universo es microondas. O sea que si aquí estamos en temperaturas de millones, hablando de millones, de miles de millones de grados Kelvin, aquí estamos hablando de temperaturas del orden del Kelvin. Bueno, las microondas se utilizan muchísimo en la tecnología. ¿Quién no tiene un teléfono móvil? Toda la comunicación actualmente es por microondas, pero hay rangos entre las microondas
entre las microondas, el gigahercio y el terahercio, que tampoco está explorado y se puede utilizar para comunicarnos fundamentalmente entre satélites. Los gigahercios por encima de 50 gigahercios ya quedan absorbidos en la atmósfera, mientras que por encima de la atmósfera uno puede emitir y recibir sin prácticamente pérdida de energía y de potencia esta radiación. Bueno, luego ya vienen frecuencias mucho más pequeñitas, a los cuales los físicos en las facultades estáis acostumbrados, porque vienen los megahercios, las televisiones, viene la radio actual megahercio, vienen los kilos hercios, que son los electroimanes, y ya el DC, que es prácticamente el hercio. O sea que el espectro electromagnético, fijaros, tiene unas grandes connotaciones, no solamente físicas, sino también tiene connotaciones tecnológicas y en particular, en concreto, en el campo de la medicina, como os he dicho, los rayos gamma, los rayos X, el terahercio yo creo que se impondrá, y las microondas también creo que tendrán una gran repercusión en el campo de la medicina. Bien. Bueno, dos nociones sobre mecánica cuántica y he buscado las dos más espectaculares, ¿no? Una es la dualidad onda-corpúsculo, pues sabéis que desde principios del siglo XX se acepta la idea y está teorizada y toda la mecánica cuántica está basada en este principio, en que todo objeto tiene asociada una onda, y esa onda, la longitud de onda de esa onda, es inversamente proporcional al momento lineal del objeto, ¿no? Es la constante de Planck partido por el momento lineal del objeto. Eso significa que para que esa longitud de onda tenga sentido físico, dado que en el numerador está la constante de Planck, el denominador tiene que ser del orden de la constante de Planck. Y la constante de Planck que mide el mundo cuántico. Pues está claro que la dualidad onda-corpúsculo prácticamente solo tendrá aplicación en el mundo cuántico. Bueno, aquí pongo el ejemplito de que si tirásemos balas, pues veríamos simplemente, y hiciésemos el experimento de la doble rendija, pues simplemente tendríamos que las balas pasarían por una o por otra rendija, mientras que si hiciésemos el mismo experimento con electrones, dado que los electrones son objetos cuánticos y por una cierta velocidad, h partido por mv, puede ser del orden de la abertura, de la distancia entre las aberturas, podríamos ver efectos interferenciales. Pues esto es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Bueno, aquí pongo un ejemplo, pues la longitud de onda de Broglie mía, en este caso que estoy caminando a razón de 1 metro por segundo y peso 70 kilos, pues mi longitud de onda es 10 elevado a menos 32 metros. Dado que no hay un objeto, ningún instrumento físico que mida 10 elevado a menos 32 metros, no tiene sentido decir que yo cumplo mirar mi onda. No existe, ¿no? O sea, es cero. No es cero, pero es en efectos prácticos cero. Mientras que fijaros, en el caso del microscopio óptico, sabéis que la resolución es asociada a la longitud de onda de la luz, la longitud de onda de la luz visible, de la luz, añado visible, porque podéis entender otro tipo de radiación, es micrómetro, pues con los microscopios ópticos podemos ver bacterias muy bien, pues tienen el tamaño del micrómetro. Pero si queremos ver objetos más pequeñitos, objetos ya no de la física, pero de la nueva física, que se llama la nanofísica, objetos del tamaño del nanómetro, que contienen miles o millones de átomos, yo no puedo mirarlos con el microscopio óptico, yo no los veo. Entonces se utiliza el microscopio electrónico. El microscopio electrónico se basa en las ondas asociadas a electrones con una velocidad tal que la longitud de onda sea del orden del nanómetro. O sea que podemos ver objetos del tamaño nanométrico, de los que contienen varios átomos, centenares, decenas, miles de átomos, gracias a la dualidad onda-corpúsculo.
Bueno, otra de las peculiaridades, esta sí que es una peculiaridad realmente espectacular de la mecánica cuántica, es lo que se llama el efecto túnel. Y en el caso del efecto túnel, pues todo el mundo sabe que, bueno, los récords de altura, ¿no? Que hay personas que saltamos 1 metro de altura, nos pasamos del metro, hay otros que pasan 1,5 metros, otros saltan 2 metros, pero no hay ser humano que salte una barrera de 4 metros de altura, ni por mucha energía cinética que tenga. Bueno, pues eso es lo que le pasa a este objeto clásico, que si quisiera saltar le doy seguido, ¿no? Le doy seguido. Pues este objeto clásico, mientras que si hablásemos de un objeto cuántico, puede pasar por debajo de la barrera. Si queréis lo repito. Si es clásico y no posee la suficiente energía cinética como para superar la energía potencial MGH, pues rebotaría. Pero si es un objeto cuántico, no hace falta que tenga energía cinética tan alta como la barrera de energía, sino puede pasar por efecto túnel. ¿Y eso por qué? Porque los objetos cuánticos se describen con una función de ondas, y la función de ondas tiene una cierta extensión. Pues cuando esa barrera de energía es más pequeñita que la extensión, digamos, de la función de ondas, hay una probabilidad diferente de cero de observar al objeto cuántico a la derecha y a la izquierda. De hecho, está en un estado de superposición cuántica. Y según cómo lo miremos, según cuando lo midamos, lo veremos sin haber pasado la barrera o habiendo pasado la barrera. El efecto túnel se descubrió, bueno, de hecho lo postuló Gamow, el gran físico Gamow, el mismo que postuló lo del Big Bang, ¿no? El primer teórico, o la idea del Big Bang, ¿no? Pues también Gamow, que fue uno de los grandes físicos, o ha sido uno de los grandes físicos de la historia de la física, la única inconveniente que, según me han contado personas que lo conocieron, es que era un gran físico pero un mal matemático. Cosa muy rara en los rusos, porque los rusos, además de ser buenos físicos, son grandes matemáticos. Pero este era un hombre de una brillantez extraordinaria, pero no le acompañaban las matemáticas, y por eso hay algunas cosas que dijo, pero que teorizaron otro tipo de personas. Bueno, pues el efecto túnel ya se explica, por ejemplo, en el caso de por qué las partículas alfa se emiten de núcleos radiactivos. ¿Cómo se explica que un núcleo radiactivo emita una partícula positiva? ¿No? Pues bueno, pues se explica, hay una barrera de energía y la partícula alfa la puede atravesar. También sabéis que existe el efecto túnel de los electrones y que existen los transistores de efecto cuántico, ¿no? Y también existe modernamente el efecto túnel de la corriente eléctrica, que hablaré más tarde, en un anillo superconductor, y también os hablaré quizás un poquito más adelante del efecto túnel de los polos magnéticos de una brújula, que es lo que ha dicho la presentadora, que descubrimos que se llama lo que denominamos el efecto túnel del spin. Bueno, pues esto es otra de las cosas, las dos cosas más brillantes, más separadas de la mecánica clásica, de la física clásica, son la dualidad onda-corpúsculo y el efecto túnel del spin. Y ambas quedan explicadas perfectamente mediante la ecuación de Schrödinger. Bueno, como os he dicho, el hecho de poder explicar el efecto túnel es porque los dos objetos, el mismo objeto, en los dos estados, hacia arriba y hacia abajo, están superpuestos, existen simultáneamente a la vez. Y se rompe la superposición cuando medimos. Pues si pasamos por debajo de la barrera, pasaríamos por una energía cinética negativa. Y eso los físicos, por eso no pasamos, ¿no? Que no haya energías cinéticas negativas no pasamos, porque la energía cinética es el producto de una cantidad positiva que es la masa y de una cantidad positiva que es el cuadrado de la velocidad. Pero si pasásemos por debajo de la barrera con una energía cinética más pequeña que la altura de la barrera, la energía total nos indicaría que la energía cinética es negativa, y eso no puede ser. Bueno, pues que se pese cuánticamente sí puede ser,
porque la partícula no es un objeto en este caso, sino que es una onda, y esa onda, o esa función de ondas, está superpuesta, digamos, en el interior del túnel. Así es como se explica el efecto túnel. Y esto es la superposición cuántica. Fijaros, bueno, luego hablaré también de la superposición cuántica como una nueva aparición, podría dar lugar a la aparición de un nuevo tipo de ordenadores, que serían los ordenadores cuánticos. Bueno, la mecánica cuántica también explica, y va a tener mucha repercusión en medicina, lo que se llama el momento magnético. Si pensamos en el átomo de hidrógeno, tenemos el protón y tenemos el electrón girando. Pues como el electrón gira y es una corriente eléctrica, eso daría lugar a un momento magnético orbital. El mu orbital. Pero también sabemos que los electrones poseen un spin. Bueno, el spin no significa que haya un movimiento intrínseco del electrón sobre sí mismo. Es una propiedad intrínseca de la materia, no hace falta, pero la metáfora que podemos utilizar los físicos es que está rotando sobre sí mismo, a pesar de que en este caso la velocidad de rotación sería mayor que la velocidad de la luz, pero bueno, da igual. Imaginaros que está rotando, y debido a esa rotación, pues existe un momento magnético que se llama el momento magnético de spin. El momento magnético de spin. Y como tenemos en conjunto los dos, pues un átomo, en principio, que tenga electrones desapareados, tendrá siempre un momento magnético total. En otras palabras, lo que quiero decir es para las personas que estudian la física cuántica, los átomos, pues los estudian el comportamiento cuántico de los electrones del átomo, de la interacción electrón con el núcleo, la interacción fina, las interacciones hiperfinas, mientras que los que hacemos magnetismo, pues resulta que al átomo nos interesa más como brújula. Y si el átomo es un objeto cuántico, pues la brújula de un átomo también es una brújula cuántica. Y la pregunta que nos hicimos ya hace 10 años es si en vez de tener un átomo tenemos 1000 átomos, si la brújula asociada a 1000 átomos seguía siendo o no una brújula cuántica. Pero además de existir la brújula electrónica, o sea, la brújula electrónica significa la asociada a los electrones, también el núcleo tiene protones y neutrones. Y sabéis que el protón y el neutrón tienen spin, con lo cual también el núcleo es una brújula. O sea, que los que estudiamos magnetismo y para los que hacen medicina, el hecho de que el núcleo tenga un spin, y en concreto el protón tenga un spin, es fundamental, porque en eso se basará, como os explicaré, la resonancia magnética nuclear. ¿Cuál es la diferencia entre la brújula electrónica y la nuclear? Su tamaño. Uno es proporcional al magnetón de Bohr, que sabéis que posee en el denominador la masa del electrón, mientras que la brújula nuclear posee en el denominador, es proporcional al magnetón nuclear, y en el denominador aparece la masa del protón. Como el protón tiene aproximadamente 2000 veces la masa del electrón, todo núcleo posee una brújula, cuyo valor es unas 2000 veces más pequeña que la brújula, que el valor del momento magnético de un átomo. Por eso, en los sólidos, lo que nos interesa fundamentalmente es la interacción magnética entre las brújulas electrónicas, que no la interacción magnética entre las brújulas nucleares. Las brújulas nucleares están aisladas totalmente, pero pueden ser y son de gran interés para la medicina. Bueno, en el cuerpo humano, tenemos sólidos, líquidos y tenemos gases, y continuamente ocurren fenómenos eléctricos y magnéticos. De hecho, hay que saber que los fenómenos eléctricos son siempre mucho más energéticos que los fenómenos magnéticos. El mundo es eléctrico. Pues bueno, tenemos la electricidad, ¿no? Tenemos el coche eléctrico, la gente no habla del coche magnético, ¿no? Y eso es porque, de hecho, el magnetismo
no existe como tal. El magnetismo es electricidad, es interacción de Coulomb más principio de exclusión de Pauli. Y o sea, esa parte fina, cuando yo considero dos electrones que interaccionan a través de la interacción de Coulomb, eso es la interacción electrostática. Pero si tengo en cuenta que un electrón puede tener el spin así y otro electrón puede tener el spin así, o los dos en la misma dirección, resulta que la interacción de Coulomb es diferente. Y esa diferencia de interacción de Coulomb de dos electrones orientados en la misma dirección, sus spines, o orientados en dirección opuesta, se llama magnetismo. Pero el magnetismo no es más que electricidad. Pero electricidad, un fenómeno eléctrico pequeñito comparado con la electricidad. Por eso el mundo es eléctrico y no es magnético, aunque evidentemente el magnetismo tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, vayamos al cuerpo humano. Los médicos suelen utilizar helio líquido. ¿Y helio líquido para qué? Pues hacen experimentos de resonancia magnética nuclear, y para hacer experimentos de resonancia magnética nuclear necesitan enfriar un material superconductor, algo que genere un campo magnético. Bueno, pues resulta que sin saberlo, los médicos están utilizando líquido cuántico. El helio líquido es el único líquido cuántico. De hecho, a presión atmosférica y a cero, si llegásemos a 0 grados Kelvin, el helio seguiría siendo líquido. ¿Y eso por qué? Porque la distancia, la incertidumbre en la posición de cada átomo del helio líquido es mayor que la distancia entre los átomos del helio líquido. Y si la incertidumbre es mayor de la posición de un átomo, no sabemos si está aquí o está en la posición del otro. Con lo cual el átomo, ese helio, siempre será líquido. Bueno, pues resulta que los físicos, evidentemente, pero los médicos, en su quehacer diario, utilizan un líquido cuántico como el helio. Y ya no hablemos si mezclasen helio 3 y helio 4, que entonces utilizarían no solamente líquidos cuánticos, sino líquidos superfluidos. Habría que ver qué aplicación dentro de la medicina o de campos magnéticos podría tener la superfluidez del helio. Bueno, ¿qué son los sólidos? Pues así, de forma metafórica y de forma sencilla, diremos que los sólidos son átomos unidos por muelles. Esos muelles vibran, esas vibraciones de los muelles están cuantizadas, a esas cuantizaciones de los muelles se les llama fonones, y la vibración o la frecuencia de esos fonones está asociada a la temperatura. Cuando bajamos la temperatura, la frecuencia disminuye, y cuando subimos la temperatura, la frecuencia aumenta, pero la visión del sólido unido por muelles, átomos unidos por muelles, es una visión totalmente aceptada en el mundo de la física. Ahí. Bueno, en el cuerpo humano, sigamos con el cuerpo humano. Vamos a ver qué pasa con los electrones. Claro, en el cuerpo humano tenemos corrientes eléctricas. Yo estoy hablando gracias a que hay unas corrientes eléctricas que son las conexiones neuronales, ¿no? De hecho, estoy también hablando porque mi corazón late, y mi corazón late debido también a la emisión de una corriente eléctrica. Y claro, si hablamos de corriente eléctrica en el cerebro, y sabemos que la corriente eléctrica produce campos magnéticos, pues sabremos, ya estamos diciendo también que el cerebro no solamente emitirá o tiene corrientes eléctricas, sino que emitirá señales magnéticas, lo mismo que nuestro corazón. Bueno, pues para poner un ejemplito, simplemente deciros, si vuelvo atrás, deciros simplemente que los electrones la velocidad de los electrones de la banda de conducción, a ver si se mueve ahora, ¿no? Sí. Es muy grande, del orden de 10 a 5 metros por segundo, y cuando aplico una diferencia potencial, pues existe una pequeñita, un pequeñito arrastre de ese conjunto de electrones. Fijaros, 10 órdenes de magnitud más pequeño, pero eso
y lo que produce eso que produce la corriente eléctrica. Bueno, dentro de la corriente eléctrica, en el apartado de la corriente eléctrica, bueno, he dicho que me podéis preguntar en cualquier momento. O sea que no sé, es que voy muy deprisa, ¿no? Puedo ir más lento, o incluso puedo hacer preguntas, ¿no? ¿No me dais permiso? Sí. No. Bueno, sabéis que la ciencia no es más que un conjunto de preguntas y respuestas, donde lo más importante, no sé si es la pregunta o es la respuesta. Lo que ocurre es que, dada una buena pregunta, la respuesta, si encuentra el hombre la respuesta, tendrá plusvalía científica, plusvalía tecnológica. Así que sepáis que si estamos haciendo un ejercicio entre científicos, es lógico que nos hagamos preguntas y que les busquemos las respuestas correspondientes. Pero dado que sois los que tenéis que hacer preguntas, yo diría que la pregunta es mucho más importante que la respuesta. ¿Vale? Bueno, he dicho que había corriente eléctrica en el cuerpo humano, pero bueno, sabéis que hay corriente eléctrica, bueno, en todos los hilos, en cobre, los hilos de cobre que transportan la corriente eléctrica, pero también sabéis que hay un cierto tipo de materiales que se llaman superconductores, y esos materiales conducen la corriente eléctrica sin pérdida de energía. La resistencia eléctrica de esos materiales es estrictamente cero. ¿Eso qué significa? Que si yo tuviese un anillo superconductor, mi anillo, si este anillo fuese hecho de un material superconductor, imaginaros plomo, el plomo superconductor, si yo le inyectase corriente eléctrica aquí y me fuese, posiblemente al cabo de 13.500 millones de años, me seguiría encontrando la misma corriente eléctrica, la misma intensidad de corriente eléctrica circulando por el anillo. La resistencia es cero. Eso ya os podéis imaginar las ventajas que tiene. Primera, que si no hay resistencia, no hay disipación por efecto Joule, con lo cual yo puedo inyectar muchísima intensidad de corriente eléctrica sobre un anillo, o que pase por un hilo, para generar grandes campos magnéticos. Así pues, la generación de grandes campos magnéticos se hace generalmente utilizando materiales superconductores. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa de importancia que tienen los superconductores es que apantallan el campo magnético. No dejan penetrar el campo magnético en su interior. La inducción magnética, el vector B, inducción magnética en su interior es cero. Y es cero, pero cuando a un material magnético se aplica un campo magnético, aparecen lo que se llaman las corrientes superficiales, que generan un campo magnético opuesto al que tú has aplicado. Y en definitiva, al final, la inducción magnética en el interior del material es cero. Pues con esas dos propiedades veréis que van a tener también una gran aplicación dentro del campo de la medicina. Pero la más importante de todas es que permiten generar campos magnéticos intensos. Por ejemplo, el campo magnético terrestre en la laguna no sé cuánto vale, pero me aventuro y digo que vale 0,1 Gauss. ¿Sabéis alguno? Bueno, más o menos, ¿no? En Barcelona vale 0,06 Gauss. Por aquí igual, con eso del Teide, ¿no? Bueno, imaginaros que valga 0,1 Gauss, ¿vale? O sea, un campo magnético de 0,1 Gauss o 0,1 Oersted, según como queráis expresarlo. Dimensionalmente es diferente, pero numéricamente es el mismo valor. Pero cuando yo cojo un imán de esos que pego una nevera, ¿sabes qué valor tiene el campo magnético? ¿Tú has utilizado alguna vez una cinta magnética y la has pegado en la nevera? ¿Sí? ¿Y sabes más o menos cuántos Oersted crea? Pues crea unos 100 Oersted.
100. Venga, sigamos. Si hacéis prácticas en electromagnetismo y habéis hecho prácticas con electroimanes, ¿sí? Más o menos un electroimán corriente de clase, ¿qué campo magnético crea? Más o menos 1 kilogauss, ¿vale? Quedémonos con 1 kilogauss. O sea, vamos aumentando. Con corriente eléctrica, o sea, con disipación, podemos generar hasta 10 kilogauss, que se llama una Tesla. Pero ya para generar 10 kilogauss, o sea, una Tesla, necesitamos refrigerar muchísimo. Porque la disipación de efecto Joule es tremenda. Y va como el cuadrado de la intensidad. Bueno, pues para pasar por encima de la Tesla, que es lo que quieren los médicos, hay que utilizar material superconductor. Y los materiales superconductores generan campos entre cero, cuando la corriente eléctrica es cero, y aproximadamente 10 teslas, imaginaros. O sea, que el campo magnético que se puede utilizar en medicina, 10 teslas son 10 por 10 son 100.000 oersted. Si hemos dicho que este era un oersted del campo magnético en la laguna, 1.000.000. Los médicos utilizan un campo magnético cada vez que te meten en la máquina de NMR, te aplican un campo magnético 1.000.000 de veces mayor que el campo magnético que existe naturalmente en la isla. Bien, eso es una cosa. Ay, me lo había dejado por aquí. Muy bien. Bueno, también en campos magnéticos también os quiero decir que, por si acaso, son campos magnéticos estáticos. Pero claro, nos interesa a veces aplicar campos magnéticos no estáticos. De hecho, la corriente eléctrica alterna está generando campos magnéticos alternos. Y los campos magnéticos alternos, pues estamos acostumbrados a 50 hercios. No sé quién es, pero si soy yo, he metido la pata. No, yo no soy, Yo no he sido. Bueno, pues existen campos magnéticos alternos. Pues mirad, para que sepáis, cuando uno existen instalaciones en Europa para aplicar campos magnéticos alternos y consisten en bancos de condensadores. Imaginaros, yo trabajo en colaboración con unas personas en Lovaina, en Bélgica, en Leuven, y existe una sala más o menos ese tamaño, donde todos son condensadores acoplados, todo condensadores acoplados. Y en un momento dado, todos se pinchan, todos se cortocircuitan a la vez. Con lo cual, la energía almacenada en un condensador, que es 1/2 de CV cuadrado. Claro, si tú tienes 1.000 condensadores, estás multiplicando la energía de un condensador por 1.000 o por 10.000. Y eso y además ese tiempo es pequeñísimo. Con lo cual estás generando un campo magnético tremendo en un tiempo pequeñísimo. Pues que sepáis que se pueden generar del orden de 6 teslas en microsegundos. O sea, que la variación sería 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 6 del orden de 10 elevado a 10 teslas por segundo. Imaginaros. Lo he dicho bien, ¿verdad? 4, 6 dividiendo, por lo tanto, el exponente 10. Imaginaros, y esos son experimentos muy interesantes que también los médicos están intentando reflexionar. No aplicar campos tan intensos, pero sí aplicar campos magnéticos rápidos para ver qué le ocurre al organismo y sobre todo los experimentos del cerebro, la neurología, y están intentando aplicar esos campos magnéticos alternos muy rápidos. Bueno, aquí pongo el ejemplo, ¿no?, del cuerpo humano. El apantallamiento, mirad, este es el apantallamiento, ¿veis? En un material normal, el flujo de campo magnético, ¡bum!, penetra el material. Y cuando se convierte en superconductor, no lo penetra. O sea que la mejor manera de apantallarnos de campos magnéticos, si aquí, si en esta sala, quisiéramos que no nos oyera nadie, ni siquiera la CIA, ni la KGB,
La mejor forma sería que todas esas paredes estuvieran hechas de material superconductor, porque no dejarían penetrar los campos magnéticos, las ondas electromagnéticas. Pero claro, construir todo esto de material superconductor se las trae, ¿no? Yo no sé el Pentágono qué paredes tendrá, ¿no? Pero bueno, seguro que tienen paredes no superconductoras, pero que apantallan también el campo magnético. A esto se le llama el efecto Meissner, el efecto Meissner. Bueno, y una de las cosas de la consecuencia de la superconductividad, que eso lo habéis visto todos, es la famosa levitación magnética. Este imán genera un campo magnético imagen en el interior del superconductor, y los dos campos magnéticos se repelen norte con norte, y gracias a eso pues el imán levita por encima del superconductor. Bueno, otra idea, la idea de memoria. Eso es importante. Todos los humanos tenemos memoria, y no solamente los humanos, las sociedades tienen memoria. Y sabéis que asociado a la memoria de una sociedad existen grandes debates sociales y políticos. Y en España últimamente hemos tenido un gran debate sobre la memoria histórica, ¿no? Bueno, pues voy a dar una interpretación de la memoria basada en la física. No sé si se corresponde mucho con la memoria asociada al cerebro, pero en cualquier caso es un modelo a utilizar. Mirad, y lo voy a hacer basándome en la idea de materiales magnéticos, materiales ferromagnéticos. Un material ferromagnético, como sabéis, es un material ferromagnético, es un imán. ¿Y cómo se caracteriza un imán? Yo, como me caracterizo cuando he llegado al hotel, he dicho, ¿cómo se llama usted? Me han dicho Javier Tejada. No. Su DNI. Pues toda persona nos caracterizamos mediante el DNI, ¿no? O mediante el iris, en fin, tenemos una identificación. Pues un material ferromagnético, o sea, un imán, se caracteriza por lo que se llama su ciclo de histéresis. Y su ciclo de histéresis es esto. El material, imaginaros a campo cero, posee magnetización cero, aplico campo magnético, lo magnetizo hasta la saturación, voy quitando lentamente el campo magnético, resulta que a campo magnético cero hay remanencia, y eso se llama memoria. Eso es la memoria de un imán. Porque lo magnetizo, lo desmagnetizo y se acuerda, y mantiene su magnetización. Tiene memoria. Hombre, lo puedo desmagnetizar, lo puedo desmemorizar, puedo hacer que no tenga memoria, para que tenga movimiento como... Claro. Perdona, es que tiene movimiento y por eso me extrañaba que no saliese. Mirad, así, ahora sí. Estamos en el punto cero. Mirad, en un material ferromagnético, como sabéis, los físicos ya que estáis casi acabando la carrera, los estudiantes de física, si yo cojo un trozo de hierro y lo veis no magnetizado, pensaréis, bueno, ¿por qué si el hierro es un material ferromagnético, no está magnetizado? Porque existen dominios magnéticos. Y existen tantos dominios magnéticos en tantas direcciones que al final el momento magnético neto es cero. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todos los momentos magnéticos son esas zonas, fijaros, cada zona tiene un momento magnético en una dirección, sumo todo esto y me da cero. Ahora aplico campo magnético. Y si os fijáis, ha aumentado la magnetización. Y si tuvieseis memoria, óptica, visible, veréis que ahora los momentos magnéticos ya no están tan desorientados, ¿no? Ya están mayoritariamente apuntando hacia arriba. Y si sigo aplicando más campo magnético, lo saturo. ¿Qué significa saturar un material ferromagnético? Pues que todos los espines todos los espines de todos los átomos los he puesto en la misma dirección. Punto. Ahora, yo, claro, para hacer eso tengo que poner el material dentro de un coil donde pase corriente eléctrica y genere un campo magnético. Pero un imán lo llevo en el bolsillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desmagnetizar, hay que quitar la corriente eléctrica. Y si quito la corriente eléctrica, o sea, si quito el campo magnético, ¡pum! Si es un imán permanente,
tiene ahí, se queda ahí, bueno, queda una remanencia, mira, ahí, mayoritariamente los momentos magnéticos apuntan hacia arriba. Y eso se le llama memoria magnética. Y la memoria magnética es recordar que te han magnetizado. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que los imanes, como los humanos, perdemos memoria. Y perdemos memoria con la edad. Lo que ocurre es que los imanes siguen una ley muy sabia. Siguen una ley muy lenta con el tiempo. Siguen una ley logarítmica con el tiempo. Y por eso los imanes duran muchísimo tiempo, porque pierden su memoria de forma logarítmica. Claro, yo no sé si los humanos y los neurólogos se han preocupado de medir de forma natural cuál es la ley de la pérdida de la memoria de un humano. A ver si es una ley exponencial, seguro que no lo es, pero a ver si es una ley logarítmica o no. Y fijaros, esta simple ley logarítmica nos lleva a que cuando el tiempo t, para desmagnetizarlo, o sea, fijaros, hemos pasado de tener la memoria aquí, al cabo de un cierto tiempo, hemos perdido la memoria. Pues que sepáis que el paleomagnetismo, así como existen los cosmólogos, los astrofísicos, astrónomos, que quieren saber la edad del universo, hay gente que quiere saber la edad de la Tierra. Tienen que datar la Tierra. Y son los que llaman los por ejemplo, los paleomagnéticos. Pues mirad, hay sólidos que se desmagnetizan en 10 elevado a 9 años. Bueno, eso sirve para datar la Tierra. Incluso para saber si en la Tierra toda la vida de la Tierra, el campo magnético, los polos norte y sur han sido los mismos. Resulta que no. Que sabemos que los polos norte y sur se han invertido en épocas anteriores. Y hay algunos físicos, entre comillas y de forma cariñosa, locos, que dicen que se han invertido por efecto túnel. Maravilloso, ¿no? Podría ser. De hecho, si vosotros decís que el origen del universo también tiene origen cuántico, démosles crédito a estos también que dicen no, que los polos de la Tierra se han podido invertir por efecto cuántico. Una tarjeta de crédito o el disco duro de un ordenador no va más allá de 10 años. Por eso cada 10 años los discos duros se pierden la memoria. Y la mejor forma de no perder la memoria es enfriarlos. Bueno, pues que sepáis que eso es la pérdida de memoria magnética, que está asociada a la desmagnetización de un imán permanente. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la historia de los discos duros? Pues mirad, en los años 50, un bit de información era del tamaño de un grano de arroz. O sea, la primera vez que IBM grabó la información que generaban su ordenador con válvulas, las guardaban en un material magnético, y el bit tenía el tamaño de un grano de arroz. Para que sepáis, a principios de siglo, el sonido se guardaba magnéticamente. Y el sonido de una película de media hora, que se grababa sobre una cinta de acero inoxidable, tenía 1,5 kilómetros de acero inoxidable. Pesaba toneladas. El sonido de una película pesaba toneladas. Y ahora en tu iPhone o en tu cuántos millones de música tienes, ¿no? Imagínate, pues fíjate, y no pesa nada, no pesa prácticamente nada. Pues mirad, eso es lo que ha pasado en los últimos 60 años, que hemos pasado de tener bits del grano de arroz, del tamaño del grano de arroz, a bits del tamaño de más pequeños que la célula, del micrómetro. Y eso ha sido la gran explosión del silicio. Y la gran explosión ha coincidido que la capacidad de cálculo de los ordenadores, la velocidad de cálculo de los ordenadores, se ha visto acomplada por la capacidad de grabación, de poder guardar memoria. De hecho, cuando hablan los americanos, cuando hablan de Clinton, del boom de Clinton en la economía,
los republicanos dicen que el boom de Clinton coincidió con el boom del silicio, ¿no? Y en vez de hablar del boom de Clinton, el boom económico de Clinton, de la época de Clinton, ellos lo achacan al boom del silicio, porque el silicio fue el gran generador y motor de la economía americana en la época de Clinton. Bueno, y lo que es más importante es que si queremos guardar información y tenemos que poner bits 1, 0, 1, bueno, como sea, ¿no? En el código que queréis crear vosotros. Aquí que ponga Javier Tejada. Pues venga, que sea este código Javier Tejada. Fijaros, en el año 50, ese tamaño físico, era del milímetro. Actualmente es más pequeñito que el micrómetro. Eso significa que podemos guardar muchísima, como va al cubo, podemos guardar muchísima más información, ¿no? Terabits podemos guardar, en un tamaño mucho más pequeño. Bueno, cuando los materiales no tienen memoria, pues fijaros, cuando se desmagnetizan, pasan por cero y son materiales desmagnetizados. Estos no nos interesan prácticamente para nada. Otro fenómeno cuántico en la medicina. Y es, ¿por qué respiran? ¿Voy bien de tiempo? No me controlo. Con eso de la hora de diferencia, no sé si voy. Y además tengo un reloj que es muy difícil cambiar de la hora. Voy bien de tiempo, ¿no? Me quedan 20 minutos. Sí, vale. Venga, vamos a ver otro efecto cuántico en la medicina. Y en este concreto me voy a referir a la pregunta de por qué respira el feto cuando está en el vientre de la madre. Bueno, eso durante años ha sido un misterio. Bueno, durante siglos ha sido un misterio y se resolvió hace unos 20 y tantos años. Y todavía hay alguna pequeñita, corrección a la explicación. Y eso se puede explicar de forma cuántica. Mirad, y de forma cuántica, si no fuéramos físicos, si fuéramos simplemente médicos, diríamos que el feto respira porque le roba el oxígeno, la sangre del feto le roba el oxígeno a la sangre de la madre. Y me quedaría tan pancho. Si soy médico, me preguntan, ¿por qué respira el feto? Hombre, porque le quita el oxígeno a la sangre de la madre. Pero como soy físico, me interesa saber el por qué. ¿Cómo caray, un feto, en la sangre del feto le puede robar el oxígeno a la sangre de la madre? Pues mirad, resulta que la sangre, sabéis que está hecha de una macromolécula que se llama hemoglobina. Hemoglobina es una molécula tremenda, tiene de peso molecular 64.000. Bueno, y ahora están estudiando movimientos de las proteínas, etcétera, pero el hecho fundamental en esos momentos de la conferencia es el por qué, dónde está, cómo capta el oxígeno la hemoglobina. Pues mirad, en la hemoglobina hay 4 átomos de hierro, solo 4. De los miles que tiene, solo tiene 4. Me fijo en un átomo de hierro, en uno de ellos, y está en lo que se llama en un plano pirrólico. Y un plano pirrólico está hecho de 4 nitrógenos. Bueno, imaginaros que por aquí hay oxígenos, hidrógenos, de todo, Pero me fijo simplemente en el entorno más próximo al átomo de hierro. Pues bien, si en la madre el átomo de hierro está así, en el feto está así el átomo de hierro. Está más elevado. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con que el spin, o el momento magnético, o el estado electrónico cuántico del hierro aquí, es diferente que aquí. Como sabéis, creo que los estudiantes de física ya de cursos superiores, cuando se os explica física atómica, se os explica física del átomo aislado. Pero en los sólidos los átomos no están aislados, están en el seno de un sólido. Y el sólido en un sólido un átomo está rodeado de otros, y otros que son iones, que generan campos eléctricos. Entonces, el estado electrónico del átomo en un sólido es diferente del estado electrónico del átomo aislado. Pues, ¿y eso de qué depende? Depende de la simetría
de la simetría del entorno del átomo. Pues el hierro del feto y el hierro de la madre resulta que tienen entornos con simetrías diferentes. Y eso hace simplemente, ese es el hecho por el cual el feto puede respirar, robarle el oxígeno a la madre, porque entonces se encuentra en un estado más elasticidad, donde el oxígeno puede penetrar más fácilmente en el feto. Bueno, otra cosa importante es la muerte, lo que se llama, bueno, la muerte es terrorífica, ¿no? Pero hay personas que se enfrentan a la muerte o no se quieren enfrentar a la muerte, y entonces han sacado lo que se llama la criogénesis. Y la criogénesis no solamente es una cosa, un bla bla bla, sino que es una tecnología y es negocio. Se utiliza mucho, bueno, bastante en Estados Unidos. Y la criogénesis significa, y la criogénesis significa que antes de que la persona, bueno, cuando muere, se le congela a la persona a la temperatura del nitrógeno líquido, y cuando congelamos a una persona a nitrógeno líquido, ¿qué es lo que hacemos? Que la velocidad de reacción, disminuye muchísimo, con lo cual uno puede vivir más lentamente. Y si uno vive más lentamente, puede vivir más tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando se empezó a hablar de la criogénesis en Estados Unidos, se permitió que justo cuando aparecía el encefalograma plano y venía el médico muerto, ¡bum!, lo congelaban. Ahora resulta que han visto que si se le congela a la persona antes de que el encefalograma sea plano, la probabilidad de revivirlo, de que vuelva a la vida al cabo de unos años, es muchísimo mayor. Pero claro, la pregunta es, y durante ese tiempo que se le ha congelado antes de morir, entre comillas, antes de morir, antes de que se certifique que está muerto, ¿está realmente muerto este señor o esta señora? ¿Está realmente vivo? ¿Tiene herederos? Y es un problema tan tremendo que está en el Tribunal Supremo americano. Europa tardará tiempo en llegar a esta polémica, pero estoy seguro que dentro de unos años, en España, en Francia, etcétera, en las democracias europeas, nos enfrentaremos también al problema de la criogénesis. ¿Qué hacemos con la muerte? ¿Luchamos contra ella a base de congelarnos antes de morir? Pues ese es un problema, y por eso saco a colofón la idea del Leviatán. Como sabéis, Thomas Hobbes fue el primer gran filósofo político, y posiblemente no el primer gran, sino el gran filósofo político, y Hobbes visitó en Florencia Copérnico, a Galileo, lo visitó, y ya se comenzaron a plantear qué era más importante para la vida, si la ciencia o el derecho. En otras palabras, ¿quién tiene que legislar? ¿Quién tiene que decidir? ¿El hombre, el científico, o el legislador o el político? Pues yo creo que vamos a vivir tiempos con la genética, con la criogénesis, donde habrá que reescribir el Leviatán de Hobbes. Alguien tendrá que escribir el Leviatán del siglo XXI para poder contestar a estos grandes interrogantes que nos plantea. Sí, hombre, muy bien, qué alegría. Sí. Walt Disney está congelado. No, está congelado. Pero bueno, vamos a ver, en los sitios que trabajan con nitrógeno líquido, esas células, las células de nuestro cuerpo a esa temperatura de casi menos 200 grados, aunque bajen el ritmo, no mueren a esa temperatura. O sea, yo he trabajado con objetos de un animal que se rompen, es decir, un tiempo. Bueno, eso desde el punto de... No. Y ahí radica también parte del negocio, que la gente se basa en el interrogante, qué es lo que pasará. De hecho, el gran interrogante es cómo se puede revivir
a un hombre, como tú dices, que ha sido congelado. Pero cuidado, también se basa eso en el optimismo, a veces simplista, de los científicos que pensamos que podemos solucionar todo. Y posiblemente a Walt Disney ya le dijeron, hombre, es que ahora es muy difícil. Pero Walt Disney igual fue un hombre optimista. Y dijo, bueno, ahora la gente no lo sabe, pero dentro de 20 años lo sabrán. O sea que nos basamos en el optimismo. Sí. Muy bien. Gracias. Mira, otra metáfora cuántica. Hay físicos, pero muy famosos, y por eso yo me atrevo a sacarlo, que dicen, bueno, Penrose, a Penrose lo conocéis todos, igual como es un poquitín mayorcito, ya se permite ciertas licencias, y Penrose dice que el cerebro es una máquina cuántica, que actúa cuánticamente, que la lógica del cerebro no es una lógica binaria, sino que es una lógica cuántica, de superposición. De la misma manera que os he dicho, no he dicho, pero voy a decir ahora, si yo tengo un anillo superconductor, este anillo, si está hecho de un material superconductor, si en medio, en este puntito, yo lo corto y le pongo un material aislante, un plástico, resulta, si inyecto corriente eléctrica, resulta que vería que simultáneamente la corriente eléctrica circula de forma destrógira y de forma levógira. Eso es experimentado, eso es la superposición, y eso es el efecto túnel en superconductores. Bueno, pues basada en esta simple idea, Penrose dice que como el cerebro son conexiones neuronales, y en las conexiones neuronales es corriente eléctrica, también se podría dar el caso que tuviésemos neuronas en donde la corriente eléctrica a la vez va y viene. Y si la corriente eléctrica a la vez va y viene, la lógica es cuántica y el cerebro es cuántico. Bueno, pues yo he llevado esta metáfora, esta idea de Penrose, la he aplicado al caso del bilingüismo cuántico. Y yo creo que existe el bilingüismo cuántico. Lo digo muy serio. Bueno, y tan serio como lo dice Penrose, que el cerebro es cuántico. Pero en cualquier caso lo explico como metáfora. Mira, ¿qué significaría, ahora que se habla muchísimo del bilingüismo, ¿no? En Cataluña, en Estados Unidos, en muchos países hablan los chicos, sobre todo los chicos jóvenes, habláis varios idiomas, no dos, por ejemplo, dos, habláis dos perfectamente. Y la pregunta es, ¿esos bilingües son perfectos? Pues para mí la perfección es la cuántica. ¿Y por qué es la cuántica la perfección en el caso del bilingüismo? Porque la decisión de hablar en una lengua u otra ya no depende del individuo, depende del aparato de medida. Con lo cual yo no tendría que hacer ningún esfuerzo. Yo me presento en esta sala, imaginaros que somos bilingües cuánticos inglés-castellano, yo me presento en esta sala, me mira esta chica y digo, si me ha mirado en castellano. Y le contestaría en castellano. Me miraría este muchacho o este otro y te contestaría en inglés. O sea, que yo no haría ningún esfuerzo por hablar una lengua u otra, sino que sería el interlocutor el que me haría hablar en una lengua u otra. Es lo mismo que pongo aquí, salgo en un taxi, lo he hecho para el caso catalán, y si el taxista me dice buen día, ¡bum!, comienzo a pensar en catalán y continúo hablando con él en catalán. Pero si salgo de la calle, paro el taxi y me dice buenos días, ¡pum!, pienso en castellano y seguiría hablando con él en castellano. Saldría del taxi y volvería a la superposición cuántica de los dos idiomas, hasta que me encontrase con otro que me diría, escolta, ¡ay!, y hablaría en catalán. Y seguiría hablando en catalán. Dejaría a esa persona y volvería en mi estado de interferencia, de determinación cuántica. Bueno, yo creo que esto es la perfección. ¿Y por qué pienso que es la perfección? Porque nos evitaría muchos problemas. De hecho, nos evitaría hablar de ello, ¿no? Sería natural.
Y como es natural, punto, lo deberíamos aceptar. En ese sentido, es una metáfora que me baso en Penrose, pero que sepáis, quién sabe, si Penrose tiene la razón, yo también la tendré. Bueno, poco a poco iré acabando. 5 minutos, sí. Has visto que he dicho poco a poco y además me noto ya. El magnetocardiograma. Todo el mundo, cuando te hacen las pruebas de esfuerzo, te miran el electrocardiograma, ¿no? Y la mejor forma de saber si un corazón y si las arterias coronarias están en buen estado es la prueba de esfuerzo. Aquí os recomiendo a todos, jóvenes y mayores, que hagáis pruebas de esfuerzo. Es la mejor manera de saber si tu corazón y si tus arterias están en buen estado. Pero ¿qué es un electrocardiograma? Tú inyectas corriente eléctrica en un corazón y miras la respuesta eléctrica de dicho corazón. Pero bueno, ¿pero qué es un corazón? Un corazón es un latido. Y ese latido es una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica genera un campo magnético. Yo puedo detectar el campo magnético alterno que generan los latidos de mi corazón. Si hago eso, mediré lo que se llama el magnetocardiograma. Pues actualmente que sepáis que hay clínicas en España, en concreto yo sé de 2, hay una en Madrid, hay una en Barcelona, que ya están haciendo magnetocardiogramas. Para que sepáis, esa tecnología estuvo en manos de una persona que fue era un ingeniero que fue alcalde de Barcelona, quizás algunos los conozcáis, los mayores, fue presidente de CASA, de la empresa aeronáutica CASA, Masó, y este señor se hizo rico porque con la patente del magnetófono de la Philips era suya, y se la vendió a la Philips, y con eso se hizo riquísimo. Y entonces toda su vida estuvo obsesionado por el magnetismo. Entonces compró una empresa en Estados Unidos y quería utilizar el magnetismo a la medicina. Y pues el magnetismo se puede utilizar para detectar los latidos del corazón a través del magnetocardiograma. Pero también, de la misma manera que un latido es una corriente eléctrica, el pensamiento es una corriente eléctrica. Y de la misma manera que hablamos de magnetocardiograma, también se puede hablar de magnetoencefalograma. Y ahora lo que intentan los médicos es ver qué es más, si el magnetoencefalograma nos puede generar todavía más conocimiento del cerebro humano que no solamente los electroencefalogramas. Bueno, que sepáis, otra de las aplicaciones, bueno, por ejemplo que aquí se me ha escapado esta, pero ya que está aquí puesta, pues que sepáis que otra de las aplicaciones médicas es en destrucción de placas de ateroma. Eso es una de las cosas más actuales que existe en la medicina, y ver si la física, y en concreto fenómenos cuánticos, pueden o no destruir placas de ateroma. Bueno, en principio sí. Sabéis que las placas de ateroma lo que se hacen es curarse, se evitan a base de la instalación de stents, pero los físicos están trabajando para tratar de ver cómo destruir la placa de ateroma que se deposita en una arteria, y eso también se está haciendo con campos magnéticos pulsados, y se está haciendo también con microondas, y se está haciendo también con materiales piezoeléctricos. Y os explicaré la idea, porque también es cuántica. Hay un material piezoeléctrico que cuando le llega la microonda se pone a vibrar. Y vibra a la misma frecuencia de la microonda. Con lo cual hay materiales piezoeléctricos que vibran a frecuencias de gigahercio. Imaginaros. Imaginaros. Eso produce, eso no se llama sonido, se llama ondas acústicas superficiales. Y la idea es ver si esas ondas acústicas superficiales excitadas por microondas son capaces de destruir el ateroma depositado en arterias.
Bueno, y simplemente para concluir, lo que os quería decir es que he estado muy bien viniendo a Tenerife. Era una ilusión que tanto mi mujer como yo teníamos desde hace años. Queríamos venir. Bueno, no me han invitado nunca, tengo que decir. 13.500 millones de años esperando la invitación. Oye, ¿qué es esto? Bueno, y en cualquier caso agradezco muchísimo vuestra invitación de estar aquí, y estoy abierto a que me hagáis cualquier tipo de preguntas.